Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, y periodista de Diario Contexto. Hoy tenemos el gusto, el placer de poder entrevistar al expresidente Manuel Zelaya para charlar un poco sobre lo que pasó en aquel golpe, pero sobre cosas que él ya había anticipado en aquel golpe. Cuando sucedió, él anunció: esto marca un quiebre, un antes y un después en la historia de América Latina, y después vimos sucesivos golpes contra Fernando Lugo, contra Dilma Rousseff, contra Evo Morales, el más reciente. Así que charlaremos con él sobre lo que hoy pasa en Honduras, sobre lo que pasó en aquel momento y también sobre lo que pasa en la región. Presidente Zelaya, muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes por su interés en estas regiones, específicamente en Centroamérica, el caso de Honduras. Hoy estoy en la capital de Honduras, en Tegucigalpa. Yo vivo fuera del área urbana, yo vivo en el área rural, como unas 2 horas, 3 horas de aquí de Tegucigalpa. Pero aquí tenemos mejor internet, que allá muchas veces falla. Entonces, es un placer venir a poder contestarles algunas interrogantes o preguntas que ustedes tengan a la orden. Muchísimas gracias. Para empezar, quería preguntarle esto que señalaba en la introducción, que es que usted dijo en su momento que el golpe en Honduras era obviamente un ataque a la sociedad hondureña, pero también una amenaza para toda América Latina. ¿Usted cree que ese fue el primer paso del intento de recomposición del control que la derecha tenía sobre la región? Bueno, siempre nosotros tratamos de definir las cosas poniéndole nombre y poniéndole una calificación a los acontecimientos. Los acontecimientos siempre debemos de verlos como hechos concretos, pero las causas que los originan y los motivos que originaron esas causas son parte esencial del hecho en sí. Por eso, esta situación de hoy de América Latina obedece a un contexto, y si no podemos apreciar el contexto, entonces los hechos pueden ser distorsionados. Y de eso se trata ahora la gran ola que hay sobre argumentaciones, porque ahora, en forma esencial, muy pocos sectores buscan la verdad y muy pocos sectores tratan de ser lo más objetivo que puedan. Todo el mundo actúa en base a argumentos y eso, las redes, por ejemplo, son un maravilloso escenario para eso. Cada quien argumenta lo que quiere, como puede y como se le ocurra. Entonces no es exactamente el mejor ambiente en eso. Yo soy defensor de la libertad de comunicación y de expresión y de pensamiento. Y creo que las redes juegan un papel fundamental para la formación de conciencia, pero hay que tener cuidado en esos elementos, que es en la distracción, en la distorsión de lo esencial de un proceso. Y digo esto como una introducción, porque permanentemente estoy dando entrevistas a diferentes medios y diferentes países, inclusive diferentes sectores. Y noto que normalmente no se trata de buscar la esencia que producen los acontecimientos, sino comentarios sobre los acontecimientos. En este sentido, quisiera decirle lo siguiente. El surgimiento de un proceso social popular nació al finales del siglo XX. Ya el modelo económico dictado a partir de la caída del muro de Berlín, el modelo económico que fue el imperio del dólar, la decisión del mundo de entrar en la globalización económica,
el hecho de que todo había que convertirlo en negocios y que el interés egoísta, personal, de lucro, sea de empresas o de personas, prevalecía en el planeta sobre cualquier idea de humanismo o de sentimientos directamente sociales. Lo que prevalecía el comercio, el interés financiero, la especulación financiera. Aunque las primeras protestas creo que nacieron fuertemente en Venezuela, contra Carlos Andrés Pérez. Acuérdese usted que con el Caracazo. El famoso Caracazo. Sin olvidarnos de que hay una historia antes de esto, pues está el famoso Bogotazo también, Claro. Que fue en Colombia, y que esto viene pues viene precedido pues antes con la Revolución Cubana, con los efectos de la posguerra mundial. Pero me estoy trasladando al finales del siglo XX. Al finales del siglo XX, los pueblos empiezan a expresarse fuertemente por un cambio de sistema. Ahí aparece Venezuela con Hugo Chávez Frías. Y aparece como un intérprete real, auténtico, con un liderazgo eminentemente popular y social, con una gran sensibilidad ante la demanda del pueblo de cambios en América Latina. Esa ofensiva popular, social, política, pacífica y democrática que surge en Venezuela a finales del siglo XX, sin desconocer, por ejemplo, la Revolución Democrática de Allende en el 73, sin desconocer que antes de Hugo Chávez hay 173 golpes de Estado planificados por la Central de Inteligencia Americana y sin desconocer que hay toda una tendencia de control de la sociedad previo a todos esos acontecimientos. Despierta una ola también nueva que se llamó socialismo del siglo XXI. Ese socialismo del siglo XXI prácticamente prevaleció, dominando el sentido social que tiene que tener la historia, el sentido humano que tiene que tener cualquier pacto social, prevalece en la conciencia de los pueblos de América Latina y del Caribe toda la primera década del siglo XXI, del 2000 al 2010. Ahí aparece el fenómeno de los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lugo, un obispo que se convierte también en estandarte de movimientos sociales y de izquierda en Paraguay. Y no digamos aquí en Honduras, Ortega en Nicaragua, el Frente Sandinista y el Frente Farabundo Martí en El Salvador, y tu servidor, que vengo de un partido de centro derecha, planteando un liberalismo prosocialista, una ideología que ni siquiera existe en el concepto académico, pero yo planteé en mi gobierno un centro izquierda y una ideología prosocialista, o sea, un liberalismo prosocialista. Dos pues, símbolos ideológicos opuestos, pero caminando a un proceso que Ignacio Ramonet una vez me mandó a hacer una pregunta de su periódico diplomático. Me dijo que le definiera esa contradicción que hay entre un liberalismo prosocialista. Eso solo se puede entender como una ideología transitoria de proceso. Vamos caminando a un socialismo. Y el liberalismo democrático agotado, el neoliberalismo económico agotado, el capitalismo salvaje, totalmente contraproducente, antagónico a la democracia, antagónico al humanismo, antagónico a la sensibilidad social de los pueblos, tiene que ir en la dialéctica humana creando una nueva tesis. Entonces, eso me trajo a mí, igual que las acciones que yo tomé, porque tomé acciones,
unirme al ALBA, por ejemplo, Claro. a la Alternativa Bolivariana de las Américas. Los Estados Unidos me lo dijeron sus principales personajes. Si usted se une a la Alternativa Bolivariana para las Américas, va a tener problemas con los Estados Unidos. Lo tuve. Me sacaron, amanecí en ropa de dormir en Costa Rica de un día para otro. Unirme a Petrocaribe, al ALBA, hacer acciones para traer petróleo concesional de Venezuela aquí, rompiendo el monopolio de las oligarquías económicas, tanto europeas como norteamericanas, pues creando un esquema de apertura democrática para Honduras. Abrí fuertes relaciones con Cuba, nombré embajador en Cuba, que no se había nombrado nunca. Además, traje médicos cubanos, la gesta de los médicos cubanos. Otros países mandan armas, Cuba te manda médicos. Traje maestros cubanos para crear todo un programa de alfabetización masiva. O sea, y tomé medidas dentro del esquema de mercado neoliberal para hacer crecer la economía. Yo logré hacer crecimiento de la economía, fíjate bien, del 7%, 6.5, 6.6, 6.7, sostenido en los primeros 3 años antes de que me sacara. Se redujo la pobreza, el país iba flotando como los mejores indicadores de América Latina. La deuda externa la logramos bajar al 17% del PIB. O sea, teníamos la menor deuda externa de todo el Caribe y de toda América Latina. Honduras. Entonces, ¿por qué me sacan? ¿Por qué me allanan la casa con bayonetas militares sin juicio, sin orden de un proceso, sin el debido proceso, sin la presunción de inocencia, sin darme derecho a defenderme? Me allanan los militares en la casa sin juicio y sin nada y me expulsan, me secuestran y me expulsan para Costa Rica. Entonces, lógicamente, ahí viene un poco, pues, como la ubicación, que es lo que te he dicho un poco, por qué sucede eso. Claro, había una razón. Había un proceso de cambio hacia el socialismo en América Latina que los ultraconservadores de derecha, tanto norteamericanos de los halcones de Washington como de Europa, están asociados en eso. Estados Unidos con Europa están asociados en detener cualquier manifestación. Así como se oponían a las independencias de nuestros países, ahora ellos consideran estos como zonas de feudos para sus grandes transnacionales y sus grandes negocios. Entonces se oponían a toda forma de organización donde el pueblo podía empoderarse de sus derechos. Esos son los principales motivos. Buscaron argumentos, buscaron 1000 argumentos, pero esos son los principales motivos que generaron la caída del primer gobierno democrático y una sucesión de caídas de gobiernos democráticos, porque hay una restauración conservadora que tiene que parar toda formación de organización social y popular con fines políticos. Las organizaciones sociales y populares te las autorizan y te las permiten en defensa de derechos humanos, en conquistas laborales, en conquistas sociales, pero nunca con fines políticos, porque con fines políticos es cuando se toma el poder y se transforma la sociedad. La sociedad solo se cambia cuando hay organizaciones políticas para cambiarla. Las organizaciones gremiales, que yo trabajo mucho con ellos, y sociales, respaldan, pero no se hacen los cambios desde las iglesias, ni se hacen los cambios desde la sociedad civil. Los cambios se hacen desde la lucha política de transformación. Y ahí es donde ellos no lo permiten. Ahí es donde paran el ALBA, paran toda manifestación de unidad latinoamericana y toda propuesta. Usted ha dicho que en algún momento, en algunas entrevistas que yo lo he visto, ha dicho que Honduras se transformó en un laboratorio de los Estados Unidos. ¿Podría explicar un poco esta idea? Bueno, como este es el primer ataque, o sea, el siglo XX se caracterizó por golpes de Estado, por asesinato de presidentes, sabotajes, actos clandestinos, terrorismo y todo lo demás. Y acuérdate la famosa doctrina de la seguridad nacional. Acuérdate del golpe de Estado los golpes de Estado en Argentina, en Chile, en todos los países, en Brasil, en Uruguay, aquí en Honduras y en Centroamérica, en todos lados. En el único lugar donde no se daban golpes de Estado
en el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, fue Estados Unidos, que nunca ha habido un solo golpe de Estado. Y cuando un presidente les estorba, lo asesinan. Sencillamente resuelven el problema de raíz. Porque un golpe de Estado destruye la estructura de la sociedad. O sea, destruye el pacto social. Es como una provocación a una guerra civil. En Estados Unidos no puede haber golpes de Estado porque una guerra civil en Estados Unidos, cuando el pueblo en Estados Unidos sí está armado, y eso lo permite la propia Declaración de Independencia y la Constitución de la República de Estados Unidos, que el pueblo sí tiene derecho a derrocar a un gobierno que traicione al pueblo. Ahí está en la propia Carta Magna de los Estados Unidos y en la propia Acta de Independencia de Estados Unidos. Entonces ahí un golpe de Estado provoca una guerra civil automáticamente. Entonces no hay golpes de Estado. De todos modos, ahí no hay quien los planifique, porque los que los planifican en nuestros países son las embajadas de los Estados Unidos y el Comando Sur. Entonces, claro, cuando Honduras es vista como el eslabón más débil del ALBA, porque nosotros somos pacíficos, nosotros no tenemos un ejército a favor de los intereses de Honduras, sino que el ejército de Honduras lo entrena, lo forma y lo pone en financiamiento inclusive y en práctica lo pone los Estados Unidos. Todos los ojos de los militares hondureños son ser igual a los gringos, entonces no hay un ejército que defienda al pueblo, hay un ejército que defiende a la oligarquía, los bienes, las fábricas, los intereses económicos de los ricos y de los poderosos. Entonces, claro, tu servidor en el ejercicio de la presidencia de la República, un demócrata en el ejercicio de la presidencia de la República, toda la sociedad burguesa, tanto económica, que se sentían afectados por las medidas de desarrollo que estaba tomando, y ellos se favorecían con mis medidas de desarrollo. Ellos tenían grandes ganancias, los bancos y todo, porque el país iba creciendo como los tigres asiáticos iba creciendo Honduras. Sin embargo, eso no le importa porque le temen al pueblo. Si tú organizas al pueblo, y te organizas las trabajadoras, los guachimanes, los que están, los vendedores en la calle, si tú organizas al pueblo, la oligarquía se muere de angustia. Ellos aceptan, las oligarquías aceptan que tú organices al pueblo, como te digo, para demandas sociales. Ahí no hay problema. Les dan algo de lo que piden y calman otra vez. Aceptan que organices al pueblo también en partidos políticos que tienen acuerdos con ellos. Porque como ellos manejan las grandes corporaciones mediáticas, manejan el capital, manejan el dinero, entonces ellos controlan a los partidos políticos a través de eso, de los medios de comunicación, a través del dinero, a través de la banca y a través de todo el sistema. Entonces sí te permiten organizar partidos políticos, pero formar un partido político revolucionario que organice el pueblo para demandar sus derechos, hasta ahí no llegan. Ese era el planteamiento nuestro. Entonces, de ahí vinieron una sucesión Mira, a mí me derrocaron el 28 de junio del 2009, una madrugada, sin ningún motivo más que dijeron que yo estaba haciendo una encuesta con el pueblo, que era supuestamente, decían ellos, que era ilegal, entonces me sacaron por eso. En vez de ponerme una demanda, un proceso, para que me fuera a defender yo la acción del Ejecutivo, que era totalmente transparente y legal, sino que me sacaron. A los 60 días después, anunció en ese momento el presidente Obama, demócrata, anunció la instalación de 7 bases militares en Colombia para agredir a Venezuela. Yo creo que 30 días después de eso ya estaba anunciada. Y al siguiente año votaron a Lugo, al siguiente año atentaron contra Rafael Correa, después lograron destituir ilegalmente a Dilma Rousseff, aprisionaron a Lula y han estado en un acecho terrible contra Venezuela, contra Cuba, que es un símbolo de la rebeldía de los pueblos para buscar sus derechos frente a un sistema que los oprime, y contra Nicaragua. Ese es más o menos el esquema. Es un proceso.
Y usted ve un paralelo también entre lo que le pasó a usted y lo que le pasa ahora a Evo Morales y lo que le está pasando a Bolivia. Bueno, mire, ¿quiénes éramos los presidentes del ALBA? Hugo Chávez, está muerto. Hay que investigar cómo murió en 18 meses a los 58 años. Evo Morales, derrocado, expulsado de Bolivia. Tu servidor, derrocado, expulsado de Honduras durante 2 años, y de ahí regresé y fundé con el pueblo, con la resistencia, un partido político. Estamos en la lucha. Nos han hecho 2 fraudes en 8 años. 2 fraudes electorales. Entonces, si te los contara, son monstruosos y públicos. Pero como este es un pequeño país en el medio de América, que no afecta, su desaparición no afecta a los Estados Unidos, no tiene pues el impacto de las noticias aquí. Aquí nos han hecho 2 fraudes que los Estados Unidos, mira, la embajadora de Estados Unidos llega al Tribunal de Elecciones y dice, vengo a avalar que hagan 5,000 actas nuevas para que gane el que está perdiendo. O sea que una cosa vergonzosa. El último fraude, que fue hace 2 años, se cayó 680 veces el sistema de conteo de votos en 2 días. 680 veces. Y así lo dice el informe de la OEA. Y salió Almagro y dijo Almagro, no es posible, no puedo reconocer, dijo, los resultados de Honduras. Pido que se repitan las elecciones, dijo Almagro. Y vino el Departamento de Estado, no, dijo, aquí gana el que gana y vamos a hacer 5,000 actas nuevas. Las hicieron públicamente, 5,000 actas nuevas, o sea, 72, una semana después de las elecciones, hicieron 5,000 actas. Aquí se trabajaba con 16,000 actas o 18,000 actas. Hicieron 5,000 nuevas, cuando nosotros ya había, el propio Estado ya había declarado, la alianza de oposición que formamos, declaró en la noche de las elecciones que llevábamos una tendencia, fíjate bien, con el 71% de las actas, 71% de las actas distribuidas a los partidos políticos, llevábamos una tendencia reconocida por el Estado de casi 4 puntos, así lo dijo él. Mire, a la 1:40 de la mañana, que les tardó 7 horas en dar el primer resultado preliminar, porque iban perdiendo. Entre más actas entraba, más se iba haciendo la diferencia, porque es una tendencia, ya era el 71% de las actas. Nos declararon ganadores, salió el pueblo a celebrar, al siguiente día declararon estado de sitio, 10 días en estado de sitio. Sacaron los militares, masacraron la gente, mataron. Los informes de Naciones Unidas ahí están. Asesinaron jóvenes con una bala en la cabeza en cada pueblo de Honduras para parar la algarabía de la gente celebrando su triunfo. Se cayó 680 veces el sistema. Pararon la transmisión de resultados y apareció Estados Unidos diciendo, no, vamos a hacer 5,000 actas nuevas aquí en Tegucigalpa, la hicieron frente al mundo entero. ¿Y sabes qué hizo Europa? Guardar silencio y reconocer el triunfo del el usurpador, del ilegítimo que se estaba reeligiendo ilegítimamente porque la Constitución se la prohibía. Óigame, aquí no solo el golpe de Estado, los fraudes, los escuadrones de la muerte, los asesinatos. Han asesinado líderes ambientales, líderes defensores de derechos humanos, líderes gremiales, campesinos. Ahora tenemos varios presos políticos. Por ejemplo, está un muchacho que fue a quemar llanta frente a la embajada de Estados Unidos protestando, un muchacho que tiene 24 años y está preso porque fue a quemar la llanta por orden de los Estados Unidos. Entonces, aquí hay varios presos políticos campesinos, gente que protesta por la explotación de las minas, por ejemplo. Están arrasando con las minas, las cuencas de los ríos, los bosques, un capitalismo depredador y criminal el que opera en Honduras. Entonces, para defender todo eso, que ya no lo pueden defender desde el punto de vista racional e inteligente, entonces usan la violencia, usan la manipulación, usan los medios de comunicación, usan la judicialización de la política, el lawfare, usan los sistemas judiciales para atentar contra los líderes progresistas de América Latina, el caso de Lula, el caso de Dilma, el caso de Rafael Correa. Todos nosotros que estamos en este esquema, estamos con demandas, con serios niveles de persecución.
Esta casa en que estoy hablando aquí, que es mi casa aquí en la capital de la República, que tengo décadas de tenerla, es una casa pequeña de 200 metros cuadrados. Esta casa la tengo embargada. Vivo en una casa que la tiene embargada el Estado. ¿Y por qué? Porque dice que hace 15 años, pues que yo fui presidente, yo despedí un ministro, una ministra despedí. Yo la despedí porque perdió mi confianza por acciones que tomó ella con los organismos internacionales que no me parecían. Entonces, yo la despedí y le pagaron las prestaciones y ahora me están cobrando las prestaciones a mí por haber despedido. Y me embargan la casa donde yo vivo con mi familia y con mis hijos, ¿no? ¿Cuál es la Aquí en Tegucigalpa. cuál es la situación hoy de Honduras y qué posibilidades hay de que se recupere realmente la democracia en ese país? Vamos a elecciones en 1 año o 2 meses. Vamos a elecciones de nuevo. Nos estamos organizando para esas elecciones. Hemos denunciado que está montado, y así lo hemos hecho en las otras elecciones. Hemos participado en 2, vamos a la tercera. Dicen que la tercera es la vencida, como Andrés Manuel López Obrador. Para ganarle al fraude que está montado, tenemos que sacar 300, 400 mil votos de diferencia. Igual como Andrés Manuel le sacó 8 millones de diferencia de votos para poder vencerle el fraude, la dictadura y poder demostrarle a Estados Unidos que este pueblo quiere democracia, que este pueblo es pacífico, que este pueblo no quiere guerra, no quiere muerte, quiere entendimiento. En ese momento yo pienso que estos imperios, tanto Europa como Estados Unidos, va a entender que tiene que respetar la autodeterminación de los pueblos, tiene que respetar el derecho de los pueblos a vivir con dignidad, a buscar espacios en su vida y no imponernos tratados de libre comercio, imposiciones comerciales, una visión económica, una visión solo de acumulación de riqueza, un poder hegemónico sin límites, deteniendo los emigrantes que buscan simplemente su familia que tienen en Estados Unidos. Todo ese supremacista económico y supremacista blanco que está surgiendo de las grandes potencias contra estos países en vías de desarrollo, tenemos que vencerlo y tenemos que vencerlo organizándonos como resistencia, dispuestos absolutamente a todo. Por último, le pregunto, presidente Zelaya, ¿cómo ve el futuro de la región, el presente y el futuro de la región en general? ¿Hay expectativas de que se vuelva a consolidar esa unión latinoamericana? Mira, todos los analistas a través de la historia siempre han hablado de las ambigüedades, de las contradicciones naturales del hombre y de la sociedad, igual que sus vaivenes de flujos y reflujos de la historia. Eso es parte de un proceso. Ahorita posiblemente estemos en uno de los picos terribles del poder geopolítico, que es el que determina los intereses de la sociedad, los intereses geopolíticos, gráficos políticos. Yo tengo entonces en ese caso una reflexión. Si la sociedad no avanzara frente a quien históricamente la ha sometido y la ha dominado por las armas, por la fuerza, por el engaño, por la manipulación, por la perversidad del ser humano, que en su naturaleza es más egoísta que religioso. Si la sociedad no avanzara, estaríamos siempre en las cavernas. La sociedad avanza por sí misma, aunque nos maten, aunque nos den golpes de Estado, aunque la gente que protesta sea sacrificada, si no viviéramos en el esclavismo. Hay una neoesclavitud y hay un neocolonialismo, pero la sociedad va a seguir avanzando a pesar de esto. Y todos estos, aplicando aquel refrán popular, aquel dicho popular, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Mira México. México, 2 horrorosos fraudes contra Andrés Manuel López Obrador, uno del PRI, otro del PAN, y se levanta de la ceniza como un gran libertador frente al, digamos, lo voy a llamar así, al monstruo del neoliberalismo,
y al monstruo del capitalismo que explota y destruye las naciones. Entonces, ¿qué hizo el pueblo mexicano? Le dio un voto masivo a Andrés Manuel. Le dio todos los poderes a Andrés Manuel y ahora está contra el monstruo principal, que lo tiene ahí adentro como quinta columna. Entonces, yo sí tengo fe en que los pueblos seguimos avanzando. Muchísimas gracias, presidente Bueno, Zelaya. Quedamos en contacto y le agradecemos muchísimo sus palabras. Seguramente lo bueno, volveremos a molestar pronto muy bien. para otra entrevista. Gracias.